Esta película comienza un año después de Zootopia 2, con el jefe de la familia Lindsley en prisión. La ciudad por fin vivía en calma, todo funcionaba como debía, orden, paz y una tranquilidad que hace tiempo no se sentía en Zootopia. Los días pasaban y Nick y Judy seguían trabajando juntos en la estación de policía, patrullando la ciudad y cuidando que todo siguiera bajo control. Pero algo había cambiado después de las declaraciones que se hicieron. Porque nadie en todo este mundo puede importarme más que tú, Judy. También creo que no hay nadie en el mundo que me importe más que tú. Nick ya no miraba a Judy igual, algo en él se había movido. Sin quererlo, empezó a verla con otros ojos y a sentir algo que ya no podía ignorar. Y Judy sentía lo mismo, ella también estaba empezando a enamorarse de su amigo Nick. Así que, sin darle tantas vueltas, decidieron darse una oportunidad. Comenzaron a salir juntos, a caminar por las calles de Zootopia, a pasar tiempo juntos, y la verdad, la pasaban muy bien. Con el paso de los días, el cariño creció y con ese cariño llegó el amor. ¡Gano! De esta manera comenzó su relación. Semanas después pasó lo inesperado. Judy quedó embarazada de Nick. ¡Gano! La noticia llenó de felicidad a Nick, pero también dejó a muchos en shock, porque después de todo, en Zootopia jamás se había visto que animales de distintas especies tuvieran un hijo. Pero no todo podía ser felicidad. Bellwether, luego de haber sido capturada por Nick y Judy, enfrentó un juicio para su defensa, y ahí hizo lo que mejor sabía hacer: manipular. Con palabras medidas y una sonrisa calculada, logró engañar al juez, convenciéndolo de que las grabaciones que le incriminaban eran falsas, y contra todo pronóstico, Bellwether recuperó su libertad. Ya fuera de prisión, su mente solo tenía un objetivo: vengarse de quienes habían acabado con su mandato y la habían expuesto ante todo Zootopia. Así que empezó a seguirlos, a observarlos desde las sombras, esperando el momento adecuado, hasta que ocurrió algo que no esperaba. Bellwether notó con sorpresa que Judy estaba embarazada, y en ese instante lo entendió todo. Ese embarazo no solo era una noticia, era su oportunidad, la oportunidad perfecta para volver a tener poder y cobrar venganza contra nuestros protagonistas. ¡No! Es así como la oveja malvada comenzó a reunir ciudadanos fáciles de manipular, alimentándolos con mensajes de odio y división. Poco a poco sus palabras fueron calando, especialmente en aquellos que se sentían olvidados o resentidos. Con el tiempo, Bellwether empezó a expresar sus ideas en público, ganando apoyo y formando una base sólida de seguidores que repetían su discurso sin cuestionarlo. Y cuando ya tuvo gente de su lado, dio el siguiente paso. Bellwether regresó a la política, decidida a volver al poder, esta vez con más apoyo, más odio y un plan mucho más peligroso. Y durante un discurso público con todos los animales de Zootopia escuchándola, Bellwether hizo lo que mejor sabía hacer: inventarse un enemigo. Con total descaro mintió, les dijo que fuera de Zootopia existían los animales híbridos, seres peligrosos y conflictivos que, según ella, planeaban atacar la ciudad y destruir la paz que tanto había costado conseguir. Bellwether sembró el miedo en cada palabra, asegurando que Zootopia debía prepararse para defenderse antes de que fuera demasiado tarde. Y mientras la multitud comenzaba a creerle, ella sonreía, sabiendo que el miedo siempre había sido la forma más fácil de controlar a la ciudad. Judy estaba escuchando todo y se asustó, porque entendió algo de inmediato: su hijo híbrido que pronto nacería crecería en una ciudad donde el odio hacia los seres como él ya estaba empezando a tomar fuerza. Por eso, esa misma noche Judy y Nick se juraron que harían lo que fuera necesario para proteger a su hijo sin importar el costo. Al día siguiente Judy decidió adelantarse, necesitaba saber cómo Bellwether planeaba atacar la ciudad, así que empezó a investigar, a buscar información, a conectar pistas, y fue entonces cuando lo descubrió: un artefacto del laboratorio central de Zootopia, capaz de modificar el clima, había sido robado. Judy entendió el plan al instante: si Bellwether provocaba un ataque masivo usando ese dispositivo, el caos sería total, y todo el odio de la ciudad recaería sobre
sobre los supuestos híbridos, incluso sobre alguien que no tenía ninguna culpa, incluso sobre su hijo. Así que Judy lo tuvo claro, tenía que detener esto antes de que Zootopia cruzara un punto de odio sin retorno. Al día siguiente se realizó un gran festival en Zootopia y como agentes de la ley, Judy y Nick debían estar presentes para mantener el orden. El lugar estaba completamente lleno de animales, todo parecía una celebración normal hasta que pasó lo impensado. Bellwether activó la máquina climáquina. En cuestión de minutos, Zootopia entró en caos. En las zonas desérticas comenzó a caer nieve. En los distritos fríos el calor se volvió insoportable y en las calles principales de la ciudad se desató una tormenta violenta y completamente anormal. Ante el peligro, Judy y Nick huyeron rápidamente del lugar, intentando ponerse a salvo. Pero lo peor vino después. Judy empezó a sentir fuertes dolores por el embarazo. Al verla, Nick entró en pánico, no sabía qué hacer, solo pensaba en protegerla. Mientras la ciudad seguía sumida en el caos, Bellwether aprovechó el momento, tomó un micrófono y dio un discurso culpando directamente a los híbridos de todo lo que estaba ocurriendo. Sus palabras encendieron aún más el odio de la gente hacia los híbridos, y al escuchar eso, Judy no pudo contener las lágrimas porque entendió que todo ese odio tarde o temprano también caería sobre su hijo. Horas después, en la estación de policía, el jefe Bogo coordinaba a todos los agentes para encontrar a los responsables del caos climático que había golpeado a Zootopia. Pero entonces todo se fue al infierno. De pronto sonaron las alarmas de seguridad. Desde los ductos del edificio comenzó a salir un gas verde, cubriendo la estación en segundos. Los policías intentaron evacuar, pero antes de que pudieran reaccionar, una bomba explotó dentro del lugar. La explosión dejó gravemente herido al jefe Bogo. Por su parte, Judy, que estaba en la estación, huye rápidamente. Nick, asustado por su pareja embarazada, va a buscarla y luego se dispone a realizar una llamada. Nick logra encontrar a Judy, pero estaba nervioso porque no sabe dónde podría huir. Pero en ese momento Nick se tranquilizó porque el amigo que llamó llegó rápidamente y optó por decirle lo de siempre. ¡Flash, Flash, mis rápidas! A toda velocidad, Flash arrancó el auto para sacarlos del peligro. Nick y Judy iban sentados atrás, mientras que Judy empezaba a sentirse cada vez peor por el embarazo. Y mientras ellos huían para salvar sus vidas, Bellwether sonreía porque sabía que todo estaba saliendo según su plan. Estaba haciendo sufrir a Nick, a Judy, y apenas estaba comenzando. Al día siguiente, la policía de Zootopia inició una cacería masiva contra los supuestos culpables del desastre climático, los híbridos, pero Judy sabía que algo no cuadraba. Gracias a una investigación previa, detectó una señal de radiofrecuencia inusual proveniente de una torre meteorológica abandonada. Y no se equivocó, aquella torre que todos creían olvidada, ahora era una instalación moderna y perfectamente equipada. Era la base secreta de Bellwether. Sin perder tiempo, Judy y Nick se dirigieron al lugar. Al ingresar la encontraron justo cuando estaba a punto de activar nuevamente el arma climática, esta vez con mucho más poder. Bellwether dio la orden y llamó a sus guardias. Nick entendió el plan y al instante salió corriendo para traerlos lejos del lugar. Para ganar tiempo, Nick luchó contra los guardias y esto le dio tiempo a la embarazada de intentar desactivar el artefacto climático. Pero Bellwether le enfrentó. La oveja llena de odio le gritó que había roto el equilibrio de la naturaleza, que los híbridos no eran más que monstruos. Judy rompió en llanto porque estaba harta de ese odio irracional. Le dijo que su hijo no era ningún monstruo y que lo amaría cueste lo que cueste. Bellwether, harta de hablar, decidió terminar con todo con sus propias manos y disparó. Pero en ese instante Nick apareció y salvó a Judy poniéndose en el medio. El disparo no le alcanzó, aunque el impacto provocó algo grave, se rompió la fuente de Judy. Pero lo bueno es que ese disparo tuvo otra consecuencia. La bala impactó en la computadora de control, deteniendo el artefacto climático por completo. Bellwether explotó de furia al darse cuenta de su error, y antes de que pudiera reaccionar, al instante apareció el jefe Bogo con unos guardias, y ellos procedieron a arrestar a Bellwether. ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Lo
Por su parte, nuestros protagonistas la estaban pasando muy mal, la fuente de Judy se había roto y Nick solo pensaba en una cosa, llegar lo más rápido posible al hospital. Por suerte, alguien ya los estaba esperando, el conductor más rápido de Zootopia. Entre el dolor y la tensión, Judy sabía que el momento había llegado, su hijo estaba por nacer. Ya en el hospital de Zootopia comenzaron las labores de parto. Nick no se separó de su pareja ni un segundo, acompañándola mientras ella soportaba un dolor intenso. Y después de varias horas ocurrió el milagro, nació el hijo de Judy Nick, una hermosa criatura, un pequeño zorro con orejas de conejo. Nick no podía creer lo que veía, estaba completamente feliz, emocionado mirando a su hijito por primera vez. Clauser, que se encontraba en el hospital, rompió en llanto de felicidad. En la comisaría el jefe Bogo recibió la noticia y no pudo evitar sonreír. Mientras tanto, Bellwether, al enterarse de que el híbrido había nacido, explotó de coraje. En la estación de policía todos celebraban y lo mismo ocurrió en toda la ciudad. Al descubrir las mentiras de Bellwether, los ciudadanos de Zootopia ahora miraban con esperanza al primer híbrido de su historia. Horas después, Judy ya estaba lista para dejar el hospital junto a su familia, y justo en ese momento, aunque un poco tarde, llegó el tío Flash para conocer a su sobrino. Y mientras Nick ayudaba a su familia a dejar el hospital, el tío Flash, a su fiel estilo, tuvo la reacción más lenta pero también la más cariñosa de todas.